La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos nuevamente en esta hora de la verdad, al continuar con la serie de lo que Dios dice versus lo que el hombre dice, analizando el argumento de la sociedad en donde afirman que no se puede vivir sin pecar porque con la mente pecamos, hasta con la mente pecamos y también con los ojos. Y nos habíamos adentrado a una explicación un poco más profunda para entendimiento a través de este diagrama. Ahora, para aquellos que son oyentes, ¿cuánto quisiera que pudieran acceder a nuestro canal en YouTube? Lo cual pueden hacer a través de nuestro sitio, siguiendo las instrucciones al final del programa. Ahora, si bien estuvimos inactivos por un tiempo, presentemente estamos funcionando. Y ojalá pudiera acceder tanto a este como a los mensajes anteriores, porque viendo se entiende, es muy diferente. Ahora, en la página principal de nuestro sitio, haga clic en programas radiales, dentro de la cual podrá seleccionar programas en video. Y al lado derecho encontrará el icono de la verdad, y al hacer clic en ese icono, entonces será dirigido al canal de la verdad. Muy bien. En este diagrama estamos contemplando un subtema, y el subtema es los pensamientos y la actividad de la mente, los sentimientos, la voluntad y el corazón. Y es a través de este diagrama que lograremos entender cómo vencer los malos pensamientos. Porque en efecto, los malos pensamientos se pueden vencer. Ahora, esto no es un asunto de un ideal inalcanzable. Oye, hasta con el pensamiento se peca. Yo no puedo vencer eso. Ahora, muchos albergan esta manera de pensar porque sienten que este asunto de los pensamientos no se puede controlar. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de la templanza, el dominio propio, en donde la mente también está involucrada, razón por la cual la palabra también nos dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y todo esto corrobora pues lo que hemos estado presentando hasta aquí. Ahora nos habíamos concentrado en el ejemplo típico de esta mujer atractiva pasando delante de nosotros. O en el caso de una mujer pudiera ser un hombre atractivo también. ¿Ok? Y habíamos dicho que inevitablemente la información llega a la mente a través de los ojos. Pero si el corazón es puro, no hay mal pensamiento. Porque estamos hablando de una vida gobernada por el Espíritu Santo, quien lleva a cabo la purificación en el corazón, y asimismo el individuo, colaborando con el Espíritu en obediencia, mantiene su corazón puro. Porque estamos hablando de dos partes en esto. Hay una parte que le corresponde al individuo y otra parte que le corresponde al Espíritu Santo. Y cuando ambas partes se llevan a cabo, entonces se logra el objetivo, la obra, en una acción bilateral. Veamos lo siguiente ahora. Si tomamos en cuenta
La porción en el libro de Marcos, como lo habíamos considerado en la sesión anterior, Marcos 7:21, Cristo dice que de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Dentro del corazón de los hombres, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y todo el resto de los males que él menciona. En otras palabras, el pecado sale del corazón del hombre. Ahora, si consideramos lo que dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 3, versos 11 y 12, aquí se lanza la pregunta: ¿acaso de alguna fuente o alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, tomando en cuenta lo que esta porción nos dice, que de una misma fuente no pueden salir dos productos completamente opuestos, concluimos que al decir Cristo que los malos pensamientos salen del corazón, está implicando que ese corazón es malo, que es un corazón impuro, del cual emana pecado. Si estamos hablando de los malos pensamientos como pecados, tomemos en cuenta que Cristo no solo mencionó los malos pensamientos, pero también mencionó otros pecados. Entonces, de la misma forma, lo contrario es perfectamente aplicable. Todo lo que es puro, agradable, lo bueno, sale de un corazón bueno, de un corazón puro. Entonces concluimos que los malos pensamientos salen de un corazón malo, o en otras palabras, el pecado sale de un corazón malo, y de allí usted puede darse cuenta qué tipo de corazón tiene. Usted puede darse cuenta dónde se encuentra, en qué condición se encuentra delante de Dios. Y sabe una cosa, cuando la gente dice no podemos vivir sin pecar, porque pecamos con la mente. Y yo le digo una cosa, la gente no sabe lo que está diciendo. Cuando la gente dice no podemos vivir sin pecar porque hasta con la mente pecamos y con los ojos, automáticamente están implicando que su corazón es malo. Y por tanto, están en pecado. Realmente su corazón no ha cambiado, aunque afirmen ser cristianos. Es exactamente lo mismo cuando consideramos este argumento, que dicho sea de paso, lo vamos a ver más adelante, cuando la gente dice que no podemos vivir sin pecar porque estamos en la carne. Y eso es cierto. Eso es cierto, porque mientras el individuo está en la carne, no puede vivir sin pecar. ¿Por qué? Porque está en la carne. Tiene un espíritu carnal, tiene un corazón carnal. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Fundamentalmente no hay una diferencia sustancial de la vida del pecador. Bueno, es exactamente lo mismo cuando salen malos pensamientos que son pecados. Ese es el indicio de un corazón malo, de un corazón perverso, un corazón impuro, un corazón inmundo. Y no hay una verdadera experiencia de salvación. Y eso es parte de lo que estamos procurando afirmar en este asunto. Que cuando estas manifestaciones se dan, evidencian claramente que no hay una clara experiencia de salvación. No hay una genuina experiencia de salvación en la vida del individuo. Muy bien. Volviendo a lo que estábamos viendo en este ejemplo acerca de esta mujer atractiva que repentinamente pasa delante de nuestros ojos, cuando el corazón, escúcheme, cuando el corazón es puro, todo lo que registra en la mente es una joven atractiva y punto. Eso es todo lo que registra. Esta es una joven atractiva y punto. El individuo no le da mente a aquello, no le da mente.
porque es un área en su vida que ya tiene vencido, no tiene problemas. Pero como lo habíamos mencionado, si tuvo un pasado en el que el sexo opuesto se constituyó en su punto débil, entonces se activa la alarma. Cuidado, cuidado, peligro. Estamos hablando de esa advertencia como producto del registro del peligro, o esa advertencia divina proveniente del Espíritu en el corazón del individuo. La voz divina. Y muchas veces el Espíritu trabaja de esa forma, advirtiendo al individuo antes de que caiga en el mal. Ahora, es en esta condición cuando el individuo percibe esta figura esbelta y el pensamiento comienza a rondear por la mente y está la voz de advertencia. Es en esta condición en la que muchos creen que ya han pecado porque el pensamiento es presente, es real. El pensamiento está allí. Es como si el individuo dijera, el pensamiento está en mi mente, por tanto yo soy responsable. Pero eso no es necesariamente cierto. Y esto es lo que estábamos procurando corroborar en la sesión anterior. Que el hecho de que el pensamiento está allí, rondando en su mente, y está la voz de advertencia, no es indicio o no es evidencia alguna de que ya el individuo pecó. Porque el pecado es un acto voluntario de ofensa a Dios y a mi prójimo. Y el flujo de información que entra a nuestra mente produciendo estos pensamientos por esa raíz. ¿Y cuál es la raíz? El flujo que viene de afuera produciendo esos pensamientos, no los podemos controlar. Por tanto, nuestra voluntad no entra, no participa en aquello. Recordemos, por tanto, como lo mencioné, que los pensamientos se activan a través de la entrada de los sentidos y que hay pensamientos de afuera que penetran la mente, malos pensamientos que vienen del diablo para tentarnos, que no proceden de nosotros. Y ¿saben una cosa? Necesitamos poder distinguir los pensamientos de afuera de aquellos que nosotros mismos producimos según nuestro corazón. Porque hay pensamientos que vienen de afuera y hay pensamientos que nosotros mismos por nuestro corazón, dependiendo de nuestro corazón, producimos. Si el corazón es bueno, entonces los pensamientos son buenos. La mente está condicionada para pensamientos buenos. Pero si el corazón es malo, entonces los pensamientos son malos. Ahora, a todo esto, les digo lo siguiente. Es importante tomar en cuenta que no podemos controlar ese flujo de entrada de pensamientos. Pero ¿sabe una cosa? Sí podemos controlar su permanencia en nuestras mentes. No podemos controlar el flujo que viene. Los pensamientos externos y lo que se percibe a través de nuestros sentidos, eso no se puede anticipar. Pero sí podemos controlar la permanencia de esos pensamientos en nuestras mentes. En otras palabras, no podemos impedir, ahora se dice que no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan un nido. Bueno, es el mismo concepto. No podemos impedir que los pensamientos vengan a nuestras mentes, pero sí podemos impedir que se queden. ¿Y sabe una cosa? La clave en esto es nuestra actitud consistente ante el pensamiento pecaminoso. Nuestra actitud consistente ante el pensamiento pecaminoso. Porque, ¿saben? Le voy a decir una cosa. Hay pensamientos pecaminosos sumamente persistentes. Y eso lo hace el enemigo. Insiste con ese pensamiento
en nuestras mentes. Pero si nuestra actitud es no, 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 y continuamente diciéndole no, si esa es nuestra continua actitud ante ese pensamiento, entonces la victoria es segura. Pero yo le digo una cosa, esto fue exactamente lo que hizo José. Si bien eso ocurrió mucho tiempo atrás, la fórmula no ha cambiado. Se mantuvo constantemente con la misma actitud, resistiendo el mal. No, no, no. Y hay gracia para aquello. La idea es que el pensamiento no pase de la mente al corazón. Hay que eliminarlo cuanto antes, porque como seres humanos, no importa cuán santos seamos, los pensamientos nos afectan. Así que si procedemos de esa forma, la victoria será segura al gozar del respaldo de Dios. La palabra de Dios nos dice en el versículo 7 del capítulo 4 del libro de Santiago, que corrobora lo que le acabo de decir. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resista al diablo y él huirá. La palabra no está hablando de que posiblemente se irá. La palabra de Dios no está diciendo que quizás dejará de seguir tentando. La palabra de Dios dice que él huirá. Y cuando alguien huye, es porque está procurando escapar ante algo que es más poderoso que esa persona. Algo a lo cual le teme y huye por aquello. Bueno, cuando el individuo se somete, y no solamente eso, pero cuando el individuo se somete a Dios y resiste al diablo, el poder de Dios lo respalda. Y eso es lo que hace huir al diablo. El poder de Dios manifiesto a través de la vida del individuo que continuamente resiste al diablo. Resiste los dardos de fuego y los apaga por medio del escudo de la fe, con la plena confianza en Dios, totalmente seguro de que su vida está en las condiciones para reprender al maligno, para mantener su pureza y asimismo gozar del respaldo divino. Ahora, es allí en donde Dios nos hace responsables. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando ahora de la actividad de la voluntad, de nuestra voluntad, la actividad de nuestra voluntad. Y queremos hacer una relación con este asunto de la voluntad. La palabra de Dios nos habla o hace mención de dos palabras importantes, las cuales no podemos ignorar. Una de ellas es templanza y la otra es dominio propio. Templanza y dominio propio. Bueno, en esto que acabamos de decir, es aquí en donde entra ese aspecto. La templanza y el dominio propio son básicamente lo mismo. Y la palabra de Dios en cuanto a esto nos dice en el libro de Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Allí está, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nos trasladamos al libro de 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, la palabra de Dios nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Segunda de Pedro, versículos del 5 al 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio.
dominio propio. Añadid todas estas cosas. Así es, todas estas cosas a lo que se está manifestando aquí, tomando como fundamento la fe. Ahora, a través de estas porciones que hemos visto, nos damos cuenta cómo el Señor continuamente hace mención de esa cualidad necesaria a desarrollarse en la vida del individuo, el dominio propio. El individuo, bajo esa experiencia genuina con el Señor, debe ser capaz de mantener el control de su cuerpo en todos sus miembros. No existe, o quizás no debería decir no existe, pero no debe darse tal cosa como que el individuo comienza a dar manifestaciones en su vida, en su cuerpo, y ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. Debe haber un sentido de control sobre sus miembros. Estamos hablando de una persona que está en sus 5 sentidos. Pues camina bien, piensa bien, sabe lo que se está dando en su cuerpo, sabe lo que está diciendo. La persona tiene control en cuanto a sus ojos, sabe lo que debe ver, lo que no debe ver, sabe lo que debe mantener delante de sus ojos y también sabe cuándo desviar su mirada, y así podíamos seguir. Así podíamos seguir. Aún entonces es aplicable a sus pensamientos, todo su cuerpo, templanza, dominio propio. No, hasta aquí, suficiente. Ya no quiero más. O vamos a proseguir. A esto se refiere el Señor cuando habla del dominio propio. Yo espero, amados, que todo esto esté trabajando para hacerle registrar que en efecto podemos ser vencedores sobre todos los malos pensamientos. Si solamente consideramos este aspecto del dominio propio, por la presencia del Espíritu, el desarrollo de la capacidad de ese dominio propio, con la presencia del Espíritu, si solamente consideramos eso, eso es suficiente para vencer todos los males en nuestras vidas. Pero claro, estamos hablando del pensamiento, los ojos. Entonces, ¿cómo no se va a poder lograr la victoria sobre aquello? ¿Cómo no se va a poder vivir una vida consistentemente con buenos pensamientos? Y nos estamos refiriendo a nuestra voluntad involucrada en aquello. Yo determino vivir así. Entonces, ¿cómo no puedo vivir así si yo determino vivir así? Y máxime si tengo el respaldo de Dios para aquello. Entonces, amados, viendo este asunto del dominio propio en relación con los malos pensamientos y los ojos, la mirada y todo aquello, el problema no estriba, escúcheme por favor, el problema no estriba en la presencia del pensamiento, no implicando con esto la libertad para que el pensamiento esté allí indefinidamente. Pero el problema estriba en qué hago con el pensamiento. Allí es donde está el problema. ¿Qué hago con ese pensamiento al momento de percibir su presencia? Por ejemplo, ¿lo abanico? En otras palabras, ¿le doy riendas o lo rechazo? ¿Lo acepto o lo rechazo? ¿Qué actitud asumo ante ese pensamiento? Ahora, yo le digo, esta es una cualidad en nosotros. Nosotros podemos aceptar o rechazar pensamientos. Nosotros podemos aceptar o rechazar mirar algo. Esta es una cualidad en nosotros que como seres humanos aceptamos o rechazamos cuando llegan a nosotros información o pensamientos externos. Por ejemplo, y no me estoy refiriendo necesariamente a, digamos, una persona que
tiene una experiencia con el Señor. Aún personas que no conocen a Dios. Por ejemplo, yo estoy seguro que usted ha tenido que ser testigo o incluso le ha ocurrido que en un momento dado usted ve algo y repentinamente quita la mirada. O alguien le quiere hacer una maldad de enseñarle algo y usted no lo quiere ver. Es un relajo, ¿no? Está relajando. Y usted dice, no, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no me lo enseñes. No lo quiero ver. Bueno, deben haber momentos en donde usted ha percibido aquello. O no lo quiero oír. No, no me lo digas, no me lo digas. Cállate, no lo quiero oír. La gente resiste esto sin necesariamente tener una experiencia de salvación. Y lo mismo es con los pensamientos. El hombre tiene la capacidad de resistir pensamientos. En un momento dado surge algo. No quiero pensarlo. No lo voy a pensar. Y trata de distraer su mente con otras cosas para no dar lugar a ese pensamiento. Entonces, si el hombre natural que no tiene una experiencia de salvación con Dios puede hacerlo, entonces ¿cómo va a ser posible que nosotros no podemos vencer los malos pensamientos? ¿Cómo va a ser posible? Ahora, como si fuera poco, habiendo visto todas estas porciones, vamos a ver el ejemplo de Cristo contrarrestando los pensamientos del maligno con la palabra, porque Cristo lo hizo. Cristo contrarrestó y venció los pensamientos del maligno a través de la palabra de Dios. Esto lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 4, desde el verso 1. Es que hay algo que es importante entender en esto y es lo siguiente. Los malos pensamientos se contrarrestan o se vencen con buenos pensamientos. Estamos hablando de pensamiento contra pensamiento. Los malos pensamientos se contrarrestan y se vencen con buenos pensamientos. Y ese concepto lo aplicó Jesucristo. ¿Pero lo aplicó para sí mismo? No era algo como que Cristo lo había aplicado para sí mismo. Él lo aplicó para nuestro bien. Para nuestro bien. Vamos a ver entonces la aplicación de esto en el libro de Mateo capítulo 4 desde el verso 1, en donde Cristo había sido tentado por el maligno. Nos dice la palabra que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En otras palabras, Cristo fue en el Espíritu al desierto. Y yo quiero que entendamos en esto que esta fue una acción deliberada de Cristo. Él deliberadamente fue al desierto para fajarse con el maligno. Él fue al desierto para crear las condiciones en su cuerpo para fajarse con el maligno y vencerlo. Lo que pasa es que esto era importante. Era importante este encuentro con el maligno, para vencerlo en ese momento, para entonces luego ir y predicar el evangelio para salvación de las almas. Había que vencer primero en ese encuentro como quien dice, cara a cara. Había que vencer primero a aquel que tenía el dominio sobre la humanidad. Y eso fue lo que Jesucristo hizo con el maligno. Ahora, la porción, volviendo al verso 1, nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Se puso, como les dije, deliberadamente se acondicionó. Como quien le dice al enemigo, ven
ven, vamos a fajarnos ahora en las condiciones en las cuales estuvo. Bueno, he quedado tan absorto en la porción que perdí la noción del tiempo. Pero amados, seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.